Bueno, pues yo creo que antes de que se nos vaya más el tiempo, empezamos. Perfecto, pues buenas tardes a todos. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Analet Román y el día de hoy voy a fungir como su instructora para tocar el tema de cómo presentar la declaración nutrimental en el etiquetado, de acuerdo a la nueva normativa que se hizo presente hace un par de años. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Chicos, Muy bien, buenas muchas tardes. gracias. Buenas tardes. Para no sentirme solita, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes Buenas a tardes. todos. Perfecto, pues empezamos, ¿les parece? Y por favor, adelante. Eh, Maestra Ingrid, apagó el micrófono, no Perdón, se le escucha. perdón. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. La parte Sí, medular de la modificación de la norma es la presentación de la información nutrimental. Pero aquí tuvo un cambio. Aquí, en esta parte del etiquetado nutrimental, ya no se le llama nada más tabla nutrimental, sino que cambió a tres partes. El etiquetado nutrimental contempla la declaración nutrimental, la información nutrimental complementaria y el sistema etiquetado frontal. Antes nada más le llamábamos información nutrimental y tan tan. Ahora con la modificación de la norma, vemos que cambió a que todo esto es el etiquetado nutrimental. ¿Sí ven mi cursor? ¿Sí se ve mi cursor, mi flechita? Yo no lo veo. Ok, el etiquetado nutrimental se cambió a declaración nutrimental, información nutrimental y al sistema etiquetado. ¿Sale? ¿Cuál es cada parte? La tabla que antes conocíamos como tabla nutrimental se cambió como declaración nutrimental. La información nutrimental complementaria son los cambios y las modificaciones y los cálculos que tenemos que hacer para llegar al sistema etiquetado frontal, que sería el sistema de sellos. ¿Sale? Ese es el principal cambio de conceptualización en esta actualización. Le damos a la siguiente diapositiva, porfis. Entonces, como se los acabo de explicar, la declaración nutrimental tiene que ver con la enumeración del contenido de los nutrimentos que tenemos en nuestro producto, donde, como vamos a ver más adelante, vamos a ver lo que son el contenido energético, los macronutrientes como proteínas, grasas totales, carbohidratos o hidratos de carbono y eje medular en las grasas, separación entre las grasas saturadas y las grasas trans como obligatorias, y en los carbohidratos o hidratos de carbono, la separación enfocado a los azúcares, azúcares añadidos, azúcares disponibles. Adicional, la fibra dietética, el sodio y información adicional como pueden ser las vitaminas. ¿Le damos a la siguiente? La información nutrimental complementaria es hacer el cálculo que en base a la declaración nutrimental previa vamos a tener para calcular los azúcares que se encuentran en nuestro alimento, las grasas saturadas, las grasas trans y el sodio. Estos son los nutrimentos críticos que vamos a analizar para que posteriormente
podamos determinar el etiquetado frontal o los sellos a las que el producto se hace acreedor. Le damos a la siguiente. Ahora, algo importante en la norma que viene también marcado es que estos cálculos y la información nutrimental tiene que hacerse considerando las instrucciones del uso. Por ejemplo, en la harina para hot cakes. En la harina para hot cakes, pues es harina, es trigo y en general sería totalmente carbohidratos o azúcares y algunos minerales. Pero lo que nos dice la norma es que no nada más consideremos la harina, sino que la harina ya preparada, como lo estamos determinando en la etiqueta para su uso. Por lo tanto, si declaramos que lo vamos a usar con agua, con leche, con royal, bueno, con polvos leudantes, con levadura, con huevo, con plátano, dependiendo del sistema de emulsificación que queramos o que necesite nuestra harina en este ejemplo, necesitamos nosotros hacer la declaración nutrimental en función a todo este sistema. O sea, la masa de la harina, considerando ya la cocción. Entonces, el etiquetado nutrimental va a estar en función a los hot cakes, no nada más en la harina. Sí me expliqué en este tema. Al igual que, por ejemplo, la avena. La avena, si la estamos declarando en las sugerencias de uso que se prepara con agua, que se prepara con leche vegetal o que se prepara con leche animal, de acuerdo a cómo estemos declarando nuestra sugerencia de uso o nuestras instrucciones de preparación, tendríamos que hacer nuestros cálculos con leche entera, leche descremada, leche vegetal, ya sea de avena, de coco, de soya, o bien con agua, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante para cuando diseñemos nuestro etiquetado, considerar, al igual que las proporciones. Y aquí le damos al siguiente. Y aquí, pues ya, de acuerdo a todos estos cálculos que hicimos, considerando los nutrientes, el producto total, en producto general, vamos a declarar nuestro sistema de etiquetado frontal, que a fin de cuentas y de forma sencilla, pues son los sellos. Ajá. Y considerando las leyendas. Ayer vimos un poquito de las leyendas en cuanto a la fecha de caducidad. ¿Se acuerdan que tenemos que declarar si el producto necesita refrigeración o está en un lugar seco o está en un lugar oscuro? Eso lo tenemos que declarar como parte de de nuestro objetivo para que nuestro producto llegue a nuestra fecha de consumo preferente. Pero además hay otras leyendas que se tienen que usar en función a los ingredientes que utilizamos y a la sensibilidad de estos, como son los alergenos, y o sistemas sensitivos como los edulcorantes, que ahorita también están en esta norma muy presentes para revisar que los productos los contengan, pero los den a conocer al consumidor. Entonces, queda claro los conceptos para lo que es la información nutrimental en esta norma, que son tres cosas diferentes. Sí, queda claro. Perfecto. Entonces, le seguimos a la siguiente diapositiva. Ayer también mencionó Fanny que hay algunas exclusiones que no necesitan tener declaración nutrimental. ¿Por qué? Porque se trata simplemente de un solo alimento. Ajá. O que es un solo ingrediente. Por ejemplo, el agua, la sal,
el vinagre es algo que no necesita declaración nutrimental ni etiquetado frontal. Las hierbas, especias o mezclas de ellas, los extractos de café, los tés, los vinagres, el agua, son algunas de las exclusiones de el etiquetado, del nuevo etiquetado con la norma 051. Le damos a la siguiente. Ahora, ay, de acuerdo, aquí vamos a entrar a una parte, no, ya te pasaste, ahí. De acuerdo a, hablaron ya también un poquito de lo que es la superficie de exposición y que esta norma está dirigida principalmente al producto, al consumidor final, o sea, que nuestro producto esté dirigido a nuestro consumidor final. ¿Por qué? Porque hay productos que aunque se vendan, son para comercialización a granel. Entonces, la etiqueta tiene que llevar las cosas, pero puedes ponerle en la leyenda, este producto es para comercialización a granel y ya no cumplirías o ya no tendrías que estar comprometido a dar toda la información. Entonces, ese es un tip importante para los productos que se pueden comercializar a granel. Ahora, las fórmulas de lactantes también siguen una normatividad muy específica, al igual que los aceites y grasas vegetales. Ya mencionamos, por ejemplo, el azúcar, que es un solo ingrediente, la miel, que es un solo ingrediente, la sal, que es un solo ingrediente, ya sea iodatada o fluorada, pero no necesita, obviamente que si tú compras 1 kilo de sal, pues va a ser exceso en sodio, ¿no? Pero pues es por ende porque es un ingrediente. Entonces, este es un producto que está exceptuado a esta norma. Pasamos a la siguiente. Ok. Vamos a hablar en específico de la declaración nutrimental que antes le llamábamos tabla nutrimental, ¿no? La declaración nutrimental tiene que tener ciertas características que la norma ahorita los marcó de una forma muy estricta. El contenido energético, perdón, la norma debe estar sobre 100 gramos o 100 mililitros si se encuentra un producto en sólido o en líquido. Tenemos que determinar el contenido energético sobre los 100 gramos y también lo podríamos hacer por porción y por envase. Las porciones vienen determinadas en las tablas nutricionales. Entonces ahí vamos a conocer las diferentes porciones. Algunas, a lo mejor ustedes ya están familiarizados con algunos sistemas de porción, por ejemplo, que la carne debe medir aproximadamente lo que es tu palma de su mano, que esos son entre 30 y 60 gramos, dependiendo el tipo de carne. Que la porción del queso, por ejemplo, son 30 gramos. Entonces, aquí es donde tú vas a informarle al consumidor cuál es tu porción y hacer el cálculo de las kilocalorías por porción. Lo que sí nos marca la norma es que también tenemos que hacerla por envase total. Si tu porción es de 30 gramos y estás vendiendo una presentación de 100 gramos, entonces tú tienes que declarar que por envase tienes 3.2 porciones y hacer los cálculos de las kilocalorías y si las quieres convertir a kilojoules, totales por envase. Por porción, nada más puedes declarar si tú quieres las kilocalorías. Ahora, hablando de los macronutrientes. Los macronutrientes vamos a llamarle a lo que son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Estos son obligatorios declararlos.
y los tenemos que declarar en gramos, a excepción de las grasas trans que se declaran en miligramos y del sodio. También nos pide la norma que en las grasas, como mínimo, declaremos grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. Esto es lo mínimo obligatorio a declarar. Como ya lo mencionamos en clases pasadas, las grasas trans se tienen que mandar o hacer un cálculo especial. ¿Por qué? Porque todos los productos tienen una diferente composición de grasas y las grasas trans son detectables con análisis muy especializados. Ahora, en los hidratos de carbono es importante también considerar los azúcares y los azúcares añadidos. Los azúcares totales o los azúcares disponibles son los que tiene el alimento como tal, que es nuestro cálculo. Si es un jugo de naranja, pues bueno, la naranja ya por sí trae contenido de fructosa y ya eso se está contemplando en estos azúcares. Pero si a nuestro jugo de naranja le estamos adicionando alta fructosa, glucosa, dextrosa o tal cual azúcar o miel, aquí es donde vamos a incluir estos azúcares añadidos. Es una diferencia. Después, la fibra dietética, el sodio, que también, como lo vimos en la diapositiva antepasada, es uno de los nutrientes críticos que vamos a analizar. Y bueno, las vitaminas, minerales y otros nutrientes los dejan opcionales y poder declararlos como miligramos, microgramos o en porcentaje en función a las tablas de BNR, que es el valor necesario recomendado. Le damos clic. Ahora, la fuente y la declaración de estos nutrientes también las van a referir con la norma 08 de SECOFI, que también les da los lineamientos de las unidades de medida. Aquí les muestro la norma que también nos da esto que les acabo de decir. No, regrésate tantito. Ahora, esta es la forma de mostrarlo como tabla. Ajá. Pero también nos deja, y si se dan dado cuenta en leer algunas etiquetas de jamones, también los podemos tener como en forma de prosa, que es como nos muestra esta diapositiva. ¿Qué es lo importante? Es bien importante que consideremos en la declaración nutrimental, no, sigue siguiente, que presentemos los nutrientes que están como declarados como críticos, que los pongamos, los indiquemos en letra negrilla. Ajá. La palabra declaración, el contenido energético, la grasa saturada, los azúcares añadidos, las grasas trans y el sodio tienen que estar en una letra negrita, porque se tiene que resaltar el análisis o lo que estamos declarando en nuestra etiqueta. Ahora, ayer también mencionamos que el tamaño de fuente se relaciona con la superficie principal de exhibición y en función a la superficie principal de exhibición vamos a declarar un tamaño de fuente mínima. Entonces, tanto en la declaración nutrimental como en el contenido neto, podemos hacer el cálculo mínimo de la letra. ¿Por qué? Porque hay veces que queremos ocultar cierta información y pues la norma nos pide que consideremos algo mínimo para leer. ¿Alguien me puede decir qué entiende por superficie principal de exhibición? Pues es la carátula, ¿no? Bueno, lo que va a ver el consumidor, el nombre del producto, la denominación.
Sí, es una parte. ¿Alguien más? Vi que Leti abrió micrófono, Ramiro. Quería comentar qué es lo que está expuesto al comprador, digamos, lo que puede ver, como dijo Hilda, todo lo que implica, pues todo lo que hemos comentado que esté expuesto directamente al consumidor. Perfecto, sí. Pero hablando del empaque, ¿sí se ve un poquito? Perdón el gol, pero es lo que No tenía es aquí churrumais. disponible. Ajá. Sí. Este, nuestra superficie de exhibición es todo. Puede ser la principal o puede ser la posterior, dependiendo cómo estés diseñando tu empaque. Ujú. Entonces tendremos que hacer nuestros cálculos para saber qué superficie de exhibición tenemos. Y esto se hace en unidades cuadráticas. ¿Qué quiere decir? Pues que si tenemos 12 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto, tenemos 144. Sí, ciento cuarenta y puse por cuatro dos. centímetros cuadrados de exposición, ¿sale? Y en función a nuestra exposición, a nuestra superficie de exposición, podemos tener nuestra declaración de contenido neto y ¿por qué? Porque sobre 144 centímetros cuadrados nos queda sobre, por ejemplo, sobre esto, ¿no? Sobre esta superficie de exposición. Y podemos tener una fuente de 1.5 milímetros de altura. Es por eso que es importante considerar nuestra superficie de exhibición o nuestra superficie principal de exhibición para que podamos calcular el tamaño mínimo de la fuente a declarar. ¿Sale? Entonces, se han dado cuenta, por ejemplo, que en los chicles o en las paletas de bolita, los sellos también tienen cierto tamaño, pero también la letra es muy chiquita. ¿Por qué? Pues porque la letra mínima que pueden dar es 1 milímetro de altura. O sea, menos de Arial 5, ¿no? Pero esto también está regido por estas normas. ¿Le damos al siguiente? Ahora, ustedes pueden darle el formato a su declaración nutrimental con la presentación que gusten, ya sea de una forma simple, como lo vemos aquí, o bien una forma más colorida. Ajá. Otra cosa que también podemos observar en estas diferentes formas de la presentación de la declaración nutrimental es que ellos solamente optan por lo mínimo, ¿sale? Lo que es contenido energético, por 100 gramos, por envase, total, los macronutrientes. Les interesa destacar que no tiene colesterol, cumplen con lo que son los contenidos en negrita y declaran esto como adicional, ¿sale? Aquí declaran pues nada más tres micronutrientes, las vitaminas y el hierro. Aquí declaran más micronutrientes, pero todos, como pueden observar, tienen la parte que nos pide la norma en negrita. Aquí, otra cosa que les quería mostrar es que aquí ellos sí declaran sobre 100 gramos, sobre porción y todavía con el porcentaje de la dosis recomendada, de acuerdo a la población mexicana. Ajá. Entonces,
Tienen libertad para hacerlo siempre y cuando puedan ustedes cumplir con lo que dice la normativa en cuanto a fuentes, en cuanto a macronutrimentos y micronutrimentos. Entonces, esas sí tienen libertad. Nada más es lo que ustedes quieran formar. Ok, siguiente, Fanny. Una duda, ¿hay algún orden? Pues si en una de las etiquetas primero está la proteína y luego la grasa y en la otra al revés. O se No, puede de las dos maneras. se puede de las dos maneras siempre y cuando estén. Aunque tengas proteína cero, no importa. Aquí es donde está la proteína al final, ¿va? Ajá. Sí, Ujú. en la primera está al inicio y en la del medio al final. Aquí no nos manejan un orden, simplemente que estén. Donde sí nos manejan orden es en los sellos, pero en la tabla lo importante es que estén los macronutrientes. Ujú. Ahora, ustedes, como les decía, en cuestión de las grasas, podemos declarar, o sea, tenemos que declarar las grasas totales, las grasas saturadas y las grasas trans, que esas son las maléficas, ¿no? O sea, las grasas malas. Pero también podemos declarar las grasas buenas, que son las grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, o dependiendo también, como te convenga o no, declarar colesterol. Aquí, por ejemplo, hay algunas marcas, principalmente en margarinas, eh, que declaran colesterol porque pues quieren competir contra las otras marcas para ver cuál tiene más o menos colesterol, que a fin de cuentas ya vimos que lo más crítico en nutrientes y que nos hacen daño a la salud son las grasas trans, pero el colesterol también es un parámetro a declarar. ¿Le damos? Ahora, en cuestión de los hidratos de carbono, ¿alguien me puede, si estoy siendo muy técnica, por favor, participen para que pueda explicarlo de una mejor manera? Los carbohidratos o hidratos de carbono son parte de los azúcares. Sí, Que, sí, sí. ok, que podemos declarar, pues como les expliqué en las diapositivas pasadas, los azúcares que trae el propio alimento, como los azúcares añadidos. Esos son los que tenemos que poner siempre. Pero también podemos declarar los almidones que tienen, los polialcoholes, que también son como parte de sorbitoles y inositoles, y las polidextrosas, que son también algunas partes de fibras, y eso también lo vamos a obtener de nuestras listas de ingredientes, o si se ponen a curiosar, hay muchas que traen maltodextrinas, que traen, ay, ¿cómo se llama? Amidex, inulina. Entonces, estas son polidextrosas o son unos tipos de fibras que también son hidratos de carbono. Y pues bueno, también los podemos señalar en la etiqueta, aunque pueden ser no limitativos y los pueden declarar, pero lo que sí es importante son los azúcares totales y los añadidos. Ahora, se puede señalar el número de porciones contenidas en el envase usando el término aproximadamente. Ajá. ¿Por qué? Porque puedes declarar que tienen 15 galletas o 200 gramos, entonces, pues puedes poner mejor aproximadamente 200 gramos. ¿Por qué? Pues porque tenemos variabilidad por calidad en cuestión del pesaje en las galletas. Y a veces puede venir una más, a veces puede venir una menos. Ya saben, por ejemplo, las papas en bolsa, que ya casi siempre tenemos menos, ¿no? Pero por eso nos da la norma que podamos usar aproximadamente.
¿vale? Siguiente. Ok, este tema, principalmente de los valores de referencia, se basan a lo que es las vitaminas o los minerales. Aquí lo que nos dice la norma es que si los quieres declarar, los vas a declarar en función a lo que son los nutrimentos por el valor, por los valores de referencia recomendados aquí en México, pero que si los vas a declarar en función a otra normativa, a otra población, que comúnmente las tablas americanas están enfocadas a una población anglosajona, pues determines nada más que estás usando esa tabla de referencia. Pero la norma te da una guía, la norma 051 te da una guía para que puedas tú declarar cómo es el porcentaje en función a la población mexicana. Siguiente. Ok. Que esta es la tabla que nos muestra la norma, que si quieres declarar vitaminas, la ingesta diaria sugerida son 568 microgramos. Entonces, si tu producto trae 100, digámoslo así, 100 entre 568 son 17.6%, que es lo que tú tendrás que declarar sobre la ingesta diaria sugerida. Es un tema un poquito complicado, por eso todo el mundo usa lo mínimo de vitaminas que declarar, o las vitaminas se utilizan cuando tú estás complementando o suplementando un producto. Si tu producto, por ejemplo, basémonos en el jugo de naranja. El jugo de naranja pierde propiedades al ser exprimido. Entonces, para que tú le puedas sacar más beneficios a tu producto, tú dices, bueno, pero está enriquecido o está complementado con vitamina A. Por lo tanto, pues declaras entonces la vitamina que estás informando en tus ingredientes, y la vas a declarar en un porcentaje sobre esta ingesta diaria sugerida. Porque te conviene que si estás gastando en adicionarle algún derivado de la vitamina A, pues estás gastando y te conviene demostrarlo en la etiqueta. ¿Sale? ¿Alguna duda de las vitaminas? Yo otra vez. Sí, dime. Por decir, si yo estoy agregando vitaminas a mi producto, ¿puedo ponerle rico en vitaminas? Aquí podrías usar mejor o complementado o suplementado. Ok, Ajá. Complementado es de lo que está perdiendo tu producto, lo vas a dejar en lo que debe de tener. Y suplementado es si estás adicionando de más. muy bien. Y ¿Ok? por decir, si es un porcentaje muy bajo en base a la ingesta diaria, de todas Pues maneras se puede poner. solamente O lo no. tendrías que poner porque lo tendrás que declarar en tus ingredientes. Ok, Ajá. Y si lo declaras en tus ingredientes, tu declaración la tendrás que complementar. muy bien, Siguiente. gracias. Mira, es lo que les decía. La declaración del contenido de vitaminas y nutrimentos inorgánicos, o sea, los minerales, es opcional, excepto en los alimentos y bebidas que estén modificados en su composición, debiendo cumplir la norma 086. O sea, si estás declarando que sí los vas a adicionar, pues los tienes que declarar. La inclusión de uno de los siguientes nutrimentos no obliga a incluir uno de los otros, y solo se realiza si se tiene asignado el
el BNR y el contenido de la porción sea igual o este esté por arriba del 5% del BNR referido. O sea que si tienes menos, pues no te conviene declarar en la etiqueta que tienes más este micronutriente porque vas a caer en falsedades en tu etiqueta. Entonces, lo mínimo que te declaran es el 5% sobre el BNR, que es lo que les decía. Por ejemplo, en el ejemplo del jugo de naranja, si estás teniendo un 17.6%, pues por supuesto que te conviene declararlo en tu declaración nutrimental. Y pues bueno, aquí está el listado de las vitaminas y minerales que se encuentran en la tabla que ya vimos. Ahora, hablando justamente de cómo vamos a presentar o cuál es la naturaleza de nuestro producto, la norma pues considera que los productos van a tener un más menos en cantidad de lo que estamos declarando. ¿Por qué? Pues porque los productos, de acuerdo a su naturaleza, van a variar de los micronutrientes o macronutrientes que se encuentren en el almacén en el tiempo de anaquel, porque pues saben que los productores mexicanos eh, pueden tener variaciones y que cada laboratorio de análisis tiene diferencias, entonces también están consideradas dentro de lo que estemos declarando las tolerancias y cumplimiento. O por su diverso grado de elaboración, no es lo mismo que venga un producto eh, que esté aquí en el centro del país, que se comercialice en Mérida, que se comercialice en Monterrey, de acuerdo a su tipo de elaboración y distribución. ¿Por qué? Pues porque saben que puede tener una variación en cuanto al calor, el chocolate que se encuentra en Mérida contra el chocolate que se encuentre en Baja California Norte, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Pues por los climas van a tener una variación en sus componentes que dan un rango de tolerancia que tiene que ir acorde, pero no muy disparado. Y dependiendo si el nutrimento ha sido añadido al producto o se encuentra naturalmente en él. Por ejemplo, vuelvo a la vitamina. Si no estás declarando vitaminas y quieren encontrar vitaminas, pues no la van a encontrar porque la vitamina se va degradando en horas. Entonces, es importante considerar que si estamos considerando que estamos usando el 17.6% como producto salido de fábrica, es probable que encuentren al término de la vida útil o casi al límite de la vida útil un decremento en el nutrimento. Entonces, todo esto que les acabo de contar lo ha contemplado la norma. Entonces dicen, ok, tú vas a declarar ciertas cosas y te vamos a dar chance más menos de que tengas una variación, porque sabemos que los alimentos o los productos pueden tener estas circunstancias, ¿sale? Que tienen una diferencia en la estabilidad de almacén, en la precisión de los análisis, dependiendo del laboratorio o de dónde saquemos la fuente, el grado de elaboración, si se sobrecoció, si está en un congelamiento de mucho tiempo. Por ejemplo, las frutas y verduras tienen un congelamiento a veces hasta de un año. Entonces, por lo tanto, los nutrimentos cambian. La inestabilidad y variabilidad propias del nutrimento en el producto o si se ha añadido o no dentro del producto, ¿vale? Entonces, vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Alguien sabe qué es una composición bromatológica? Chicos, ¿ya los dormí? Sí. No los oí, perdón.
que sí sé cuál es la composición bromatológica. Ajá. No que sí me había dormido. ¿Sí alguien sabe a qué se refiere ese término? Que suena muy rimbombante. Pues son Pues, los macronutrientes del análisis proximal. Perfecto, ajá. O sea, que vamos a llevar nuestro producto a un laboratorio de análisis o que ya se llevaron muchos productos y ya se emitieron algunas tablas donde dicen que este producto va a tener cierto contenido de vitamina, digo, de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Y eso es una composición bromatológica. La bromatología es la ciencia de los alimentos, ¿sale? Entonces, les cuento, ya se han hecho, ya hay muchos libros, hay una información basta teórica de las análisis de los alimentos y está en crecimiento afortunadamente para inclusive ya platillos por región y de lo que ya conocemos como alimentos como tales, frutas, verduras, cereales. Todo ya está medido y tenemos una idea de lo que tienen los alimentos y por eso ya también los clasificamos. Entonces, ya podemos tener un acercamiento para hacer nuestra declaración nutrimental de una forma mucho más fácil. Podemos hacerlo con las bases de datos que les cuento, que son bases de datos que ya hicieron ciertas entidades con tablas reconocidas internacionalmente o bien fácil también las mandamos a un laboratorio y nos dan específicamente nuestro producto que tiene. Entonces, eh, los otros lo vamos a declarar así en nuestro etiquetado. Y aquí lo que nos dice es que tenemos que tener antecedentes técnicos que lo justifiquen. Ya sea que nosotros digamos, oye, yo estoy calculando mi declaración en base a análisis, en base a una base de datos o a una tabla. Si yo tengo, por ejemplo, un licuado de fresa, ok, ya hay muchas tablas que dicen que el licuado de fresa tiene tanto porcentaje de proteínas, tanto porcentaje de grasas y tanto porcentaje de vitaminas. Aquí el reto es los análisis que están pidiendo tan específicos como las grasas trans. Pero nosotros podemos obtener nuestra declaración nutrimental de estas fuentes. Le damos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, las bases de datos que les comentaba, podemos basarnos a las del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que son estas tablas donde ya por tipo de alimento y su categoría nos dan cuánta energía tiene, cuántas proteínas, cuántos carbohidratos, y lo pueden encontrar tanto como por componente como por su variante. Por ejemplo, aquí se ve que es la leche humana, la leche entera, la leche reducida en grasa con un 2% o la leche baja en grasa que tiene 1%. Entonces, las tablas las van a encontrar por componentes y algunas tablas ya las traen como productos terminados o inclusive ya hay algunas tablas nuevas que los traen como guisados, como mole de olla, mole verde, como pozole. Entonces, ya se han actualizado mucho estas tablas. En mis tiempos no había muy poquitas, entonces casi todo el mundo recurría a lo que eran los análisis de laboratorio. Aquí les muestro algunos ejemplos de la bibliografía que hemos consultado, que nos hemos encontrado para obtener esta información nutrimental de acuerdo a estas tablas. Hay unas como estas que las emite el Departamento de Salud de aquí de México, que, bueno, no es el Departamento de Salud, es el Colegio de Nutrición Salvador Subirán. Ellos emiten unas tablas
que comúnmente los compran más los que estudiamos nutrición también, para darnos una idea en cuanto a la clasificación de alimentos y poder porcionar y recomendar ciertos alimentos, ¿no? Entonces, esta es una opción para obtener información para hacer nuestra declaración nutrimental. Siguiente, porfis. Por ejemplo, estas son las de la USDA y estas son las de unas tablas que les vamos a compartir. No sé si ya tuvieron la oportunidad de bajarlas o terminando esta sesión las van a poder bajar, donde viene la clasificación del alimento. No, el tipo de alimento que es algo muy específico, como el yogur, pertenece a los lácteos, y viene en inglés, en español, y aquí están todos los nutrimentos que contiene, ¿vale? Ahora sí, siguiente, por favor. Ok, por favor, denme señales de vida que no los he dormido. Porque vamos a empezar en materia. Ayer hicimos un Y ejercicio. estamos. Perfecto. Ayer hicimos un ejercicio que hicieron su lista de ingredientes con un licuado de fresa, si no me equivoco. Ujú, sí. Ajá. Hicimos el contenido, era un licuado de fresa, que eran 240 mililitros, que ordenamos nuestros ingredientes de acuerdo a la parte cuantitativa de contenido, que teníamos fresa, leche evaporada, agua, azúcares añadidos, que es azúcar, y una esencia de vainilla. Y por lo tanto tenemos que declarar el alergene, que contiene leche. Hasta ahí nos quedamos ayer, ¿cierto? Bien. Muchas gracias, Leti. Ok, entonces, ahora de esta lista de ingredientes vamos a realizar nuestra declaración nutrimental. Siguiente, porfis. Para empezar, vamos a ver, ¿qué información tenemos? Si nos dice que el contenido en el neto son 240 mililitros, ¿cuántas porciones tendríamos? 2.4. 2.4. ¿No? Porque la porción es de 240 mililitros. Entonces, esas porciones vienen en las tablas, esas están determinadas en las tablas. Entonces, en este caso, pues, el contenido neto y el contenido total del envase, pues, nos van a dar una porción. Esto es importante, es una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque las porciones no siempre son sobre 100 gramos. Lo que nos pide la norma es que sobre 100 gramos declaremos todo, pero las porciones van a ser diferentes. Por ejemplo, en el queso, estoy súper segura que la porción es de 30 gramos. Y de acuerdo a nuestra investigación, las porciones de lácteos líquidos es de aproximadamente 240 mililitros. Entonces, ahora, de acuerdo a nuestra lista de ingredientes, ¿cuáles son? Una duda, ¿las porciones venían en la norma 008 No, o en la 086 o en cuál? no, las porciones las vas a obtener de tus tablas de alimentos, Ah, ok. las tablas nutrimentales, principalmente. No, pero por decir lo que te recomiendan, no sé, en un cereal y en un queso. Ajá, vienen en las tablas. Mira, nos regresamos tantito, Fanny, a donde vienen las tablitas, porfis. Aquí, mira, aquí no, en esta no viene.
No, aquí viene la porción, pero, por ejemplo, hablan que pues el yogur pues es 100% comible, pero es que hay que revisar bien algunas tablas, porque las tablas ya te dicen, que, por ejemplo, las del el Instituto Salvador Subirán, nos dicen ya la porción específica de algunos ingredientes, bueno, de algunos productos, que de la leche pues son 240 mililitros, que del queso son 30 miligramos, que de las frituras son 30 gramos. Eso ya la tienen en las tablas. En la información que les mandemos, les damos una referencia de las porciones, porque esto sí, no viene tal cual por normativa, son valores de referencia. Está muy bien, gracias. Ajá, ¿Me permites, Ingrid? sí. Hay una normativa, me parece que es la 086, que hay una lista igual de los nutrientes pero no de los nutrientes, sino de alimentos, y ahí tienen igual las porciones. Igual en los materiales que les enviamos, espero que ya los hayan podido descargar, revisar también. En esta normativa, no sé si es la 86, me parece que es la 86. En la parte de abajo, me parece que uno de los anexos está listado de diferentes productos en grupos de alimentos y dice la porción. Entonces, eso también les puede ayudar. Y bueno, pues la revisión de la tabla que dice la maestra Ingrid. Sí, en esa norma viene por grupos de alimentos. Entonces, nos da muy general la porción, sí. Ok, vamos entonces a la actividad que estábamos. Ok, entonces, un poquito antes, porfis. Ok, entonces, hablábamos que aquí, ¿qué identifican como como ingredientes críticos? Aparte de la leche. De lo que, ¿se acuerdan que en la información nutrimental complementaria hablamos sobre nutrimentos críticos? ¿Cuáles de los ingredientes que tenemos en nuestro producto nos van a dar componentes críticos nutrimentales? Ramiro, que no has participado casi. Pues en este caso pudiera ser pues el exceso de azúcar que pueda contener este alimento. Ujú. Exactamente. ¿Hay grasa? Pues la grasa vendría dada por la misma leche. Exacto. Pero no lo estamos añadiendo de más, entonces, dependiendo No, no, no. de nuestro análisis, no tendríamos como nutrimento crítico de grasa. Perfecto. Así Está es. perfecto. Ok. Ok, sigamos con la siguiente. Entonces, aquí ya hicimos una extracción de las tablas que les comentaba. De nuestros ingredientes, ¿cierto? Deseamos que declaramos leche, fresa, azúcar, como sacarosa, como el azúcar que conocemos, esencia de vainilla y agua. El agua no nos declara ningún tipo de componente de un componente nutricional, pero todos los demás sí nos dan, obviamente, energía, tienen humedad, tienen cenizas. Extracto etéreo se refiere al contenido de grasa, es otra forma de declararlo. Y aquí nos da contenido de ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, colesterol, proteína, hidratos de carbono, azúcares, que son los propios del alimento, fibra bruta, que es la fibra insoluble. No, perdón, fibra bruta, sí, es la fibra insoluble, fibra dietaria, que es la fibra soluble. No, perdón, fibra bruta es la fibra total. Fibra dietaria es la
la soluble, y fibra dietaria insoluble, pues ya es la que no se procesa en el organismo. Entonces, todos los componentes nos dan ciertas cantidades, pero no usamos 100% de estos componentes, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer un cálculo o una transformación para saber de la leche al menos cuánta grasa nos va a aportar, las fresas, qué cantidad de grasa, qué cantidad de energía, qué cantidad de azúcares nos va a aportar. Obviamente, el azúcar, pues lo vamos a declarar como azúcares añadidos y ya nos está aportando el 99% de los azúcares. La vainilla, pues a fin de cuentas, aunque es una esencia, nos aporta, miren, muchísima energía. Entonces, le damos a la siguiente. Entonces, en la formulación o en nuestra receta, la convertimos a porcentaje. ¿Sale? Los 200 o 100, o, perdón, los 200 mililitros de leche que ocuparon nos aportan el 29% de nuestro producto. La fresa, estoy hablando porque no recuerdo las cantidades que usamos, nos proporcionan el 40% del porcentaje. Le estamos añadiendo 1 o 2 cucharadas de azúcar que nos representan el 4% de nuestro producto. La esencia de vainilla, las 10 gotitas que le echemos, las 5 gotitas que le echemos, nos aportan el 2% de nuestra fórmula. Y pues el agua, como es un tipo smoothie, que era un hielo, nos aporta el 23%, ¿no? Entonces hacemos esta transformación de gramos a porcentaje, y con este porcentaje, estos son los valores que teníamos en la diapositiva anterior. ¿Qué vamos a hacer? Para calcular la energía, vamos a calcular el porcentaje de energía que nos aportan las kilocalorías por el 29.6%. Entonces, nos va a dar estas cantidades. ¿Sale? Estas cantidades son el resultado de los datos que teníamos en la diapositiva anterior, que hicimos en cada uno de los nutrientes. Después, para saber cuánta energía va a tener nuestro producto, hacemos la sumatoria de la energía, de la grasa saturada, pues hicimos también la poliinsaturada y la monosaturada, de la proteína, de los hidratos de carbono y de los azúcares, y para no meternos en complicación, de la fibra bruta. Entonces, esto es el resultado que nos da de nuestros cálculos para hacer nuestra declaración nutrimental de nuestro smoothie de fresa o de nuestro licuado de fresa, donde vamos a tener 52 gramos sobre 100 gramos. Recuerden que esto se hace súper importante, sobre 100 gramos. Ajá. Por eso cambiamos a un 100%, que es lo que tendría nuestro producto. Este es un tema un poquito complicado, pero si no me doy a explicar bien, por favor, indíquenme. Entonces, estos serían ya nuestros valores totales, que son la base o nuestros cálculos para nuestra declaración nutrimental. ¿Sale? Entonces,
Si quieren, nos regresamos un poquito a la diapositiva anterior. Fanny. Tenemos 29.6% por 55. Bueno, 55 por 0.2966. Nos da 16.31, que era lo que nos daba de energía la leche. ¿Están de acuerdo? Nos regresamos a la otra. Es esto. ¿Sale? Y así lo hicimos con todos nuestros nutrientes. Del 55 por 0.2966 nos da el 16.31. ¿Si les da o no les da? ¿Si me creen o no me creen? Sí, Chicos, ¿sí están entendiendo cómo se realizan los cálculos? sí. Nada más ahí la duda, en la norma lo que pide es la fibra dietaria, ¿verdad? En lugar de la total. Sí, la fibra. Pues es que dice La fibra. fibra dietética. Entonces, ya dependiendo de lo que te convenga, es declarar ya sea como fibra bruta o fibra dietética. Fibra dietética insoluble, que es la que no aprovecha el organismo. Y es benéfica para el organismo porque pues limpia el sistema digestivo. Fibra dietética, sí. Ujú. Sí, pero es que la fibra dietética puede ser bruta, soluble o insoluble. Yo declararía la total porque te conviene. Ujú. Mira, fibra bruta, dietética, es que le llaman dietética a todo. Y es soluble o insoluble. Entonces yo declararía la fibra bruta o la fibra total. O es que, por ejemplo, la fibra soluble es importante para los procesos tecnológicos de ver cómo se va a integrar en nuestro sistema. Pero lo que nos beneficia para limpiar nuestro organismo es principalmente la fibra insoluble, la que nos ayuda a limpiar nuestro intestino. Por eso, pues te conviene declarar la fibra bruta, la fibra total, dietética. En todas es fibra dietética. Nada más se divide en soluble o insoluble. Ok, entonces, como ya lo entendieron, vamos a hacer un ejemplo. Pero vamos antes a construir nuestra declaración, ¿sale? Nosotros tuvimos en total 115 kilocalorías, 2% de proteínas, grasas totales 7 gramos, grasas saturadas 4 gramos, hidratos de carbono disponibles 9, y de estos 9, 6 son azúcares añadidos. Nuestra fibra dietética fue 1%, digo 1 gramo. Nuestro sodio no tiene sodio. Y en este ejemplo, como es leche, comúnmente también declaramos calcio, 8 miligramos. Ahora, la norma también nos dice en un apartado para la construcción de nuestra declaración nutrimental que de acuerdo a nuestros valores vamos a redondear las cantidades. En el contenido energético nos podemos ir de acuerdo a las kilocalorías que obtuvimos, redondear ya sea en múltiplos de 5 o en múltiplos de 10. Dependiendo, como obtuvimos más de 100 kilocalorías, podemos redondear
en múltiplos de 10, pero también es válido dejar las cantidades en múltiplos de 5 o números enteros. En las proteínas, vamos a redondear al número más cercano para que no usemos decimales. Al menos que si es menor de 1, vamos a declarar menos de 1 gramo. Si es mayor de 1, podemos redondear a los números enteros más cercanos. En este caso obtuvimos 2 gramos. Las grasas y sus componentes, como vimos, grasas totales, saturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas, grasas trans, colesterol, etc. Las vamos a declarar en gramos y dependiendo también el contenido que obtengamos, las vas a redondear en 0.5 o en enteros más cercano. Como en este caso obtuvimos mayor a 5 gramos, lo estamos redondeando en números enteros. Las grasas trans y el colesterol comúnmente van en miligramos y los van a reportar en en múltiplos de 5 miligramos. Casi no deberían de encontrar etiquetado con decimales. Si es de 2 a 5, tienen que reportar que es menos de 5 miligramos. Igual los hidratos de carbono, al igual que las proteínas, dependiendo de si son mayor a 1 gramo, redondear al entero más cercano, o si son menor de 1 gramo, declarar que es menos de 1 gramo. El sodio. Aquí nuestro producto ejemplo tiene muy poquito sodio. Entonces, se encuentra en este rango entre 5 y 140 miligramos. Por lo tanto, lo podemos expresar en múltiplos de 5. Pero pues no tenemos nada aquí. Y los que exceden de 140 miligramos los vamos a expresar en múltiplos de 10. ¿Ok? O sea, 140, 150, principalmente. ¿Por qué? Porque ya son números grandes. La norma nada más te está pidiendo muy poquito, 275 miligramos de sodio. Entonces, pues para que redondees al superior más cercano. Y el porcentaje que expreses de vitaminas y minerales lo vas a expresar en funciones y en múltiplos de 2%, 5% y 10%, dependiendo el porcentaje que obtengas del BNR. Entonces, esta es también una parte de la norma que te da una guía para que redondees tus cantidades en tu declaración nutrimental. ¿Sale? Es un plus que nos está dando. Le damos, Fanny. Entonces, aquí vimos que la porción por envase es 1. ¿Por qué? Porque la porción está declarada como 240 mililitros. Entonces, si quisiéramos declarar toda nuestra declaración nutrimental en función a la porción, en este caso, pues multiplicamos por 2.4 como lo dijeron ustedes. Lo que estamos obligados a declarar es sobre 100 mililitros. Esto ya es opcional. ¿Sale? Y si hacemos las cuentas, lo estamos multiplicando por 2.4 sobre 100. En caso que nuestras porciones sean menores, las tendríamos que dividir. Pero lo que estamos obligados a declarar siempre son sobre 100 mililitros. La porción solamente es declarar el contenido energético y cuántas porciones por envase tenemos. Esto es lo que sí estamos obligados a declarar. Todo lo demás es opcional. Hay algunos que sí les gusta declarar todo. Dale, Fanny. Entonces, creo que me fui un poquito rápido porque pensé que nos estaba comiendo el tiempo. Pero pues entramos a nuestra sesión de preguntas y respuestas, que supongo y espero que tengan muchas.
Pueden abrir sus micrófonos. Leti, ¿cómo te pareció los cálculos? Es que yo vengo así hecha bolas desde tamaño de porción, que si pueden ser 100 gramos o 240, o sea, ¿cuál, cuál voy a usar si yo quiero hacer una etiqueta? Por ejemplo, Entendí que es en base a algunas normas, ¿no? Algunas reglamentaciones, pero regularmente cuando estoy buscando un producto aquí, pero no tengo. Y declaran, bueno, con base a 100 gramos, ¿no? Entonces, ahí ya. Yo no sé mis compañeros, pero yo ahí sí me perdí un poquito, ¿no? ok, la porción que estemos, Ujú, la porción la va a determinar el producto, ok. ¿vale? Dependiendo Ujú, el producto que tú quieras eh, analizar. etiquetar, tú vas Ujú, a investigar cuál es la porción. Por ok. ejemplo, tengo 100 gramos de queso. ¿Mm? Ujú, Tú tienes un envase con 100 gramos de queso. Pero lo que tú tienes que declarar, bueno, vamos a ver, tú tienes 150 gramos de queso en tu producto, ¿sale? sí. Tú estás obligada a declarar 100 gramos, ¿sale? Ujú, Ok, ahí, hasta ahí es la obligación. Ahora, ok. de acuerdo a las tablas, Eso. el queso, una porción de queso que equivale a lo que dice la tabla nutrimental, para que tú te lo comas y sea suficiente para darte los nutrimentos que ya están calculados. Lo que dice las tablas es que 30 gramos te van a dar la Ok. porción que necesitas como nutriente. O sea, no sé si Sí, sí, sí. recuerdan que dentro de las recomendaciones nutrimentales que da la OMS es la porción de fruta es un tazón. Ajá. Ujú, Un tazón de fresas, por ejemplo, va a pesar 80 gramos. Un tazón ok. de papas va a pesar pues, 150 gramos, pero la porción de papas no es un tazón, es media papa. Ya. Un tazón de papaya va a medir o va a medir, pesar 60 gramos. Ajá. Entonces, tu porción es esa. Mm, ok. Volviendo al ejemplo del queso, tenemos 150 gramos de queso, pero nuestra porción es de 30 gramos. Por lo tanto, en Ok. nuestro envase tenemos 5 porciones. Sí. Ok. ¿Te quedó un poquito más claro? Sí, o sea, ok, sí. Con toda confianza, ¿eh? No, sí, ya. Sí. Entonces, Perfecto. la porción va a depender del producto, digamos, y de las tablas, dices, ¿no? Ujú. Ok. Gracias. Gracias a ti. Ramiro, ¿tienes alguna inquietud, alguna duda? No, todo bien, solo que ahí más o menos en lo rápido que pude ver la diapositiva previa a las preguntas, hice algunas cuentas para el 2.4 y no me dan los resultados. 2.4. Sí, es que en la diapositiva previa a preguntas, pues se veía el equivalente a los 100 mililitros y a que, y a que el envase son 240. Entonces, idóneamente, multiplicando los valores de 100 mililitros por 2.4, deberíamos llegar a lo expresado para 240 mililitros. A ver, regrésale, Sí. Fanny.
Misael? ¿O No, es justo la diapositiva previa a lo que decía preguntas. Esa. Ahí a lo que me refiero es que idóneamente los valores que están en la columna de 100 mililitros, al multiplicarse por 2.4, debieran dar los valores que están en donde dice 240 mililitros. Ah, ya. Lo que pasa es que nosotros hicimos el cálculo de la porción, pero sin redondear, y después volvimos a redondear. Ok. Ajá, porque sí tienes toda la razón. O sea, 115 por 2.4, Sí, da. 276. Ajá. Ajá. Pero hicimos los cálculos previos y lo redondeamos. Bueno, lo recuerdo que lo hicimos así. ¿Me permites, Ingrid, compartirles donde está la normativa y hay una tablita de las porciones, nada más para que igual Sí, la conozcan? de hecho lo estaba buscando, pero no me salió rápido. Esta, ¿ya ven la pantalla? Es la normativa 086 0.86. Ok. y está... Ok, la 86 es para alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones de su composición. Entonces, aquí te dice cómo nombrarlos, si es bajo en, reducido en, y ahí dice esa norma. En calorías, sin, bajo, reducido. Son las terminologías que se utilizan. Pero al finalizar, bueno, más abajo de esta normativa, hay una lista en el apéndice A, el apéndice normativo A, están las porciones de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y ahí está por grupos: cereales, leguminosas y productos y botanas. Por ejemplo, el pan dulce, una porción es de 55, un pan francés es de 110 gramos. También hay otros grupos: bebidas no alcohólicas, lácteos y sus productos. Como decía la maestra Ingrid, la porción de quesos es 30 gramos. ¿Qué más? Condimentos y aderezos, aceites y grasas comestibles, igual están sus proporciones: pescados, carnes y pollo y sustitutos, frutas, legumbres y jugos, misceláneos, y ahí están por grupos. Eso les puede igual apoyar para ver las proporciones. Las porciones por producto. Ajá. Exactamente. Y bueno, eso era lo que les quería compartir. Perfecto. Hilda, ¿tienes alguna inquietud que nos quieras compartir? No, todo bien, ¿Duda? gracias. ¿Tú qué alimento vas a desarrollar? ¿O qué Lo que producto? pasa es que yo más bien estoy en la parte analítica de los bromatológicos y pues me llegan muestras muy variadas. Entonces, de las últimas ocasiones fue un agua de horchata, donde pues los ingredientes son muy variados, ¿no? Que la canela, el arroz. Yo todavía no hago lo que es el cálculo de etiqueta, pero analizo, bueno, yo hago el análisis proximal. Ah, perfecto. Perfecto, gracias. Y Ceci, ¿qué te pareció la sesión? ¿Fue entendible? ¿Tienes alguna duda? Sí, fue entendible. Solo que sí creo que voy a volver a ver la clase, porque algunas cositas como que se me confunden, pero muy claro. Muchísimas gracias. Pero como que te confundiste, para aclarártelo ahí de una vez, y claro que sí la puedes volver a ver, pero mientras más, es un tema complicado mostrárselos así en pantalla y no hacer los cálculos
paso por paso, pero si tienes alguna duda, lo volvemos a hacer. Muchas gracias. Sí, es en hacer los cálculos. Pues como que no lo entendí muy bien. Perfecto. Mira, tú tienes tu receta, ¿sale? Tu receta, tú tienes que modificarla a un porcentaje, a tener tu 100% que es tu producto, y este porcentaje te lo va a dar la proporción de cada ingrediente, o cada componente va a tener cierto porcentaje. Si quieres, nos regresamos, Fanny, a la diapositiva. Es el ejemplo que hicimos, ¿verdad? Por ejemplo, ocupamos para hacer el smoothie 250 mililitros de leche, 340 gramos de fresa, 36 gramos de azúcar, 200 mililitros de agua y 17 mililitros de esencia de vainilla o como lo pusimos, dulce de vainilla. Esto lo tenemos como un total. Si hacemos nuestra suma, nos va a dar 843. Ujú. Estos 843 van a ser nuestro 100%. Y hacemos los cálculos para cada componente. ¿Qué es lo que les decía? O sea, el vaso de leche nos va a proporcionar 29.6% de nuestra fórmula. Aquí hablamos de nuestra receta y aquí hablamos de nuestra fórmula. La fresa, pues es un smoothie rico en fresa. Tenemos 40% de fresa. Aunque es poca la cantidad, estamos teniendo 4% de azúcar, 23% de agua y 2% de azúcar, de dulce de vainilla. ¿Sale? Con esto pasamos a cada uno de nuestros componentes. Nuestros componentes por sí solitos, ellos al 100%, o sea, los 100 gramos tienen 50 gramos, digo, 50 kilocalorías, 3.3 gramos de leche, de proteínas en los 100 gramos de leche. Ajá. Esto por sí solo en nuestro alimento. Pero nosotros no estamos ocupando 100 mililitros de leche o 100 gramos de leche para nuestro smoothie, sino estamos usando nada más 240 y que equivalen a un 29.6%. Por lo tanto, esta cantidad que tenemos, por ejemplo, en los 4.9 gramos que nos dan los carbohidratos en la leche, nos van a dar 1.45 carbohidratos de la leche por la porción que estamos usando. Entonces, así en cada uno de nuestros componentes. Después, para hacer la suma total de nuestro producto, sumamos cada uno de nuestros componentes. Ajá. Y esos son los componentes de proteína, de grasas, de carbohidratos que estamos ocupando para construir nuestra declaración nutrimental. Y ya nuestra declaración nutrimental, para la construcción total, hacemos caso a las políticas de redondeo. Por eso en las proteínas, pues dijimos, ok, 1.17, pues sube a 2 gramos de proteína. Aquí creo que esta pertenece a otro producto, ¿no, Fanny? Pero así pasamos de la receta al porcentaje de fórmula,
después al cálculo de cada uno de los componentes y al cálculo total del producto de cada uno de los nutrientes. Son 3 pasos. De hecho, en la sesión 5 les vamos a enseñar una forma mucho más fácil de hacerlo, pero es importante que sepan de dónde las cantidades van a ir siendo extraídas y los cálculos que tenemos que hacer previos de nuestra receta a porcentaje. Eso es bien importante. Y después el porcentaje nos da, valga la redundancia, la proporcionalidad de cada ingrediente y de qué nutrimento nos va a aportar para hacer la sumatoria total de los nutrimentos. Ahora, Rubén, las kilocalorías no son una cantidad lineal. ¿Por qué? Porque las kilocalorías se calculan en función a un cálculo de cada nutrimento, que esto también nos lo marca la norma. Los gramos de grasas por un factor que es el factor calórico, que es 9, nos dan las kilocalorías obtenidas de la grasa. Las kilocalorías multiplicadas por el factor 4 por los gramos de proteína y de hidratos de carbono nos dan las kilocalorías para, nos dan el total de las kilocalorías por hidratos de carbono y proteínas, las que es multiplicadas por 4, multiplicadas por 9 nos dan por las grasas. Y también en la norma nos dan esta tabla de conversión. Por ejemplo, todos los chicles y algunos productos dietéticos no usan tanto azúcares, sino usan polioles como el sorbitol, xilitol, maltitol, isomal, lactitol, manitol. Entonces ellos no multiplican por los factores que les acabo de decir, sino multiplican por 2.4. El eritritol no tiene valor calórico y entonces no suma. La lulosa y la tagatosa, que son ciertos edulcorantes, tampoco están. La lulosa no proporciona calorías y la tagatosa es casi no se usa aquí en México, pero nos da 1.5 kilocalorías por gramo. Entonces, dependiendo de sus ingredientes, tienen también las kilocalorías la conversión de gramos a kilocalorías y suman los componentes y nos dan las kilocalorías totales. Entonces, hemos verificado que de acuerdo a las tablas o a la conversión, las kilocalorías sí varían un poquito, dependiendo de la fórmula, de la forma de cálculo. Pero, aunque tienen cierta variación, sí corresponden, porque hicimos varios ejemplos para la construcción del taller. Entonces, estas son las conclusiones que obtuvimos. Pero pues sí, si tú gustas, pues volvemos después a retomar. De hecho, con el ejemplo que se les va a quedar, creo que tenemos todavía el ejemplo, ¿no? Sí. Del otro producto para ver si queda un poquito más claro y haciéndolo ustedes les quedan o se les aumentan las dudas. Muchas gracias, maestra, muy amable. Ya me quedó más claro. Gracias. Ok. Me acuerdo que habíamos, bueno, ahorita se los mostramos en la información. No sé si tuvieron oportunidad o estén los links donde Es en iban a la, bajar las tablas, ¿no? sí, en los materiales, si no, se los mando por el Telegram, directamente las ligas
de donde están las tablas y el manual. En el manual está la actividad. La que quedó es lo que van a realizar es la tabla nutrimental de las bolitas de coco. ¿Se acuerdan que ayer les dije? Esto les va a quedar ordenar esta lista de ingredientes de las bolitas de coco. Bueno, después de esa formulación para elaborar las bolitas de coco, van a hacer esa declaración nutrimental, así como se hizo con la del licuado de fresa, lo van a hacer con las bolitas de coco. Entonces, en el manual está esa información, si no, de todas formas, se las paso al ratito para que ya sepan exactamente qué es lo que van a hacer. Inténtenlo realizar para que mañana también lo veamos. Y también, si tienen dudas, pues de una vez se aclaren mañana mismo y lo repasemos. Una pregunta. ¿Sí? Adelante. En el manual, bueno, yo solamente pude descargar un manual y ese manual solo trae el ejemplo que acabamos de ver ahorita del licuado de fresa. No sé si hay algún link para algún otro material. Ok, lo voy a checar y ya se los paso. Pero van a hacer, la actividad sería hacer la declaración nutrimental de las bolitas de coco. Las bolitas de coco ahí está, pero si no se las vuelvo a pasar por el Telegram, les digo, para que hagan la declaración nutrimental. Y sí, y también los demás materiales donde está la normativa y pues igual en su mismo manual están las demás tablitas que les van a ayudar para hacer los cálculos. De todas formas, si tienen dudas, con toda confianza, mándenme ya sea un WhatsApp o en el grupo de Telegram. Ahí pueden escribir las dudas que tengan, voy a estar atenta y ahí mismo lo vamos resolviendo. Exacto. Por mi parte, en cuestión de los cálculos es todo. Espero haya quedado un poquito más claro o les hayan sido un poquito más aclaratorio lo que tiene que ver con la normativa, con el cambio. Y pues mañana ya hacemos la conversión de después de construir nuestra tabla nutrimental, cómo vamos a transformar esta información para saber qué sellos estamos obligados a declarar por los productos, que eso es pues el eje medular de la modificación de la norma. Entonces, es bien importante que sí se quede claro cómo hacer nuestra declaración nutrimental para que en los cálculos de mañana podemos determinar nuestros nutrimentos críticos y saber qué tipo de sellos es acreedor nuestro producto. Entonces, es la parte medular de la modificación de la norma. Como vieron con la maestra Fanny, la norma tiene muchos puntos que son obligatorios, que venían desde la norma pasada del 2010. Ahora en el 2015, en la actualización, se dieron estos cambios de la información frontal que venía en los óvalos abajo a los sellos que vienen ahora en la parte de arriba, y que es muy diferente la forma de mostrar la información al consumidor. Entonces, es el punto medular de la norma adicional a todos los puntos generales que tenemos que considerar. Entonces, espero que al menos la declaración nutrimental haya quedado claro qué es lo que vimos hoy. Y cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Muchas Pues, gracias a Fanny, todos. estamos a tus órdenes. Gracias, Ingrid. Pues muchas gracias por tu participación. Vamos a tener también a la maestra Ingrid ya para el cierre el día viernes. Mañana voy a
continuar con esta parte de ver qué sellos son los que vamos a utilizar partiendo de este ejemplo que hicimos el día de hoy, y vamos a retomar precisamente este punto para que se resuelvan las dudas. Y bueno, pues por mi parte es todo, les agradezco su puntualidad y entonces nos vamos a ver mañana. Recuerden que en el Telegram o en el WhatsApp estamos disponibles con toda confianza. Que pasen linda noche. Gracias, Igual para igualmente. todos. Hasta Gracias, Hasta luego. luego, buenas Excelente. tardes. Bye. Buenas tardes.